La siguiente presentación es de Otto Rivera. Otto Rivera expondrá sobre la transversalidad de las tecnologías digitales. Otto es abogado y notario público con una especialidad en banca y finanzas. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector y desde el año 2006 es director ejecutivo de la Cámara de Tecnologías de la Información y la Comunicación CAMTIC. Otto. Bueno, buenos días. Yo creo que ya los había saludado a todos, así es que voy a tratar de ser muy breve, pero siento que para ubicarnos mejor debemos entender por qué estamos aquí. Entonces, antes de que Katia me ponga ahí el reloj que ahorca y que le estalla a uno, entonces les voy a contar. Realmente la razón de ser de este seminario es porque queremos promover cómo las tecnologías digitales deben colaborar con el sector de desarrollo agrícola y cómo hacer que el sector de desarrollo agrícola nos diga qué necesidades encuentran en su propio sector para poder mejorar o desarrollar gestiones en favor del uso de las tecnologías digitales y a partir de ahí desarrollar proyectos de cooperación, políticas públicas y capacitación y poder tener claridad sobre eso. Dicho esto, que creo que clarifica un poco la razón de por qué ustedes están aquí, entonces en este diálogo franco de encadenamientos productivos. Entonces, fundamentalmente me gustaría contarles quién es CAMTIC. Nosotros somos una cámara que representa a aproximadamente unas 200 empresas, irradiamos unas 250 empresas del sector de tecnologías digitales. Cuando nosotros hablamos de tecnologías digitales, pensamos que estamos hablando de tecnologías de información y comunicación, pero también cómo estas tecnologías deben ser adoptadas por las personas, interiorizadas por las personas, y pensamos que las tecnologías digitales, como bien lo decía Francine hace un rato, no es solamente los temas de computadoras, sino estamos hablando de radio, estamos hablando de cualquier tipo de medio de comunicación que debe ser incorporado. Pero además, el acceso que las personas deben tener a ese tipo de información. Entonces, por eso oirán que algunos hablamos de tecnologías digitales. Entonces, básicamente somos 200 empresas, el 95% de esas empresas es capital costarricense, el 87% son pymes, y básicamente lo que queremos es generar un bloque que genera apoyo y desarrollo en las tecnologías digitales, y para eso hemos desarrollado una estrategia que se llama Costa Rica Verde e Inteligente, donde básicamente aquí, poniéndolo en términos de lo que estamos usando, es el uso de la agricultura de una manera inteligente utilizando las tecnologías digitales, para darle una connotación a este desarrollo de la Costa Rica Verde e Inteligente. En otros momentos hablaríamos del turismo, en otros momentos hablaríamos de las tecnologías verdes de protección del medio ambiente y este tipo de cosas, pero en este caso es provocar, el verde e inteligente significa provocar el uso, el mayor rendimiento productivo a partir del desarrollo y el uso de las tecnologías. Entonces, básicamente, somos una de las principales organizaciones en el área centroamericana en el desarrollo de tecnologías digitales y estamos basando nuestro trabajo en lo que se llama un ecosistema digital. Cuando todos nosotros estuvimos en la escuela o en el colegio, se nos decía que el ecosistema era un conjunto de microorganismos que podían trabajar en forma conjunta para el desarrollo de la satisfacción de necesidades vitales, por ejemplo. Entonces, básicamente aquí es lo mismo. Aquí estamos trabajando en cómo diferentes sectores pueden combinar sus esfuerzos en favor de un solo rendimiento. Aquí todos, de alguna manera, estamos formando un ecosistema en el sentido de que todos estamos interesados por el desarrollo de las tecnologías, de la incorporación de las tecnologías digitales en la agricultura. ¿Para qué? Para mejorar productividad, cultura, políticas públicas, etcétera. Entonces, en el caso de Costa Rica, estamos hablando del sector de tecnologías digitales, donde tenemos manufactura de componentes, toda la parte de telecomunicaciones, redes de tecnologías, empresas de servicios habilitados, contact y call centers, y además toda la parte de desarrollo de código o de sistemas propiamente dichos, lo que es software, multimedia, e-commerce, e-learning y todo lo que es en general las tecnologías digitales. Pero alrededor de esto, para poder funcionar esto como un ecosistema, tenemos que trabajar aliados a otros sectores. Entonces tenemos el sector gubernamental, tenemos que tener la parte de la academia, y con esto estamos hablando de del triángulo de Sabato en el desarrollo en cualquier tipo de desarrollo, pero también los usuarios, o sea, el cliente, que en este caso sería el agricultor.
o los sectores agrícolas, digamos los generadores de política agrícola, y esto es lo que nosotros consideramos el ecosistema digital. Me interesa que tengan esa idea de ecosistema porque ahora vamos a hablar un poco más de lo que está pasando. ¿Qué está produciendo Costa Rica? Y aquí actualizo un poco las cifras. Nosotros, como sector digital, producimos el 15% del Producto Interno Bruto del país. Más o menos representamos el 32% del total de las exportaciones y representamos en este momento más o menos el 8% de la población económicamente activa. Con lo cual es un sector muy fuerte. En este momento, si nosotros revisamos la cadena de exportación, básicamente estamos, si tomamos todo el sector agrícola tradicional, el no tradicional y toda la parte de transformación, nosotros solamente el sector de tecnologías digitales representa el 78% de ese producto. Entonces son dos sectores que juntos podrían tener una potenciación muy importante. Y la Cámara trabaja en esa estrategia en varias formas. La primera forma en la que trabajamos es a través del núcleo de recursos humanos, lo cual coincide con lo que Marta finalizaba hace un rato. El centro es el ser humano, el desarrollo de sus necesidades. Por supuesto, nos interesa el desarrollo de capacidades empresariales y aquí voy a hacer una acotación. Cuando yo estoy hablando de empresas, también estoy pensando en que el productor agrícola, en cierto modo, es una empresa. Pequeña, mediana o grande, y también debe tener una serie de necesidades de desarrollo gerencial y una serie de necesidades de capacidades, y tenemos que verlo como como una unidad de producción y una unidad de desarrollo económico que tiene intereses económicos. Entonces estoy viéndolo desde una perspectiva general, y cuando estoy hablando de empresarios estoy considerando directamente también el sector agrícola, que es un sector privado. Y por supuesto la parte de ecosistema digital, que es todo esto que les hablaba anteriormente. Entonces nosotros ese ecosistema lo desarrollamos y estamos enfocados, y me voy a enfocar directamente en el tema de sociedad de la información, donde básicamente tenemos el eje de transversalidad. Y que es un poco el tema de lo que estoy tratando de desarrollar. Cuando estamos hablando de transversalidad de las tecnologías digitales, estamos hablando de cómo las tecnologías digitales, como lo decía anteriormente, son una herramienta más. Está al lado del machete, está al lado de la pala, está al lado de el pico. Y como igual que si ustedes me pusieran a mí en este momento a trabajar con un machete y con un pico, es más seguro que yo coja el machete para hacer un huequito que coger el pico, ¿verdad? Si no sé usar el pico. Si supiera usar el pico, voy a usar eso. Y muchas veces nos pasa eso con la tecnología. Por no tener la capacitación, por no tener el uso, no usamos la herramienta correcta para poder ser más eficientes, más eficaces. Y eso implica que tengan que saber cómo coger el pico, cómo agarrarlo o cómo agarrar la teta de una vaca para poder ordeñar eficientemente y sacar mayor productividad muchísimo muy rápido. Aquí estoy viendo al señor Coto precisamente porque es lo que hemos hablado en algún momento. Entonces veamos que la transversalidad de las tecnologías digitales precisamente implica eso, el uso de las tecnologías digitales en favor, vistas como una herramienta digital que puede hacer y generar el desarrollo de otros sectores. Entonces pienso en personas como Arauz, que está por allá atrás, donde toda la parte de plaguicidas y pesticidas y las informaciones pueden ayudar a través de educación o costos educativos o generación de información o fichas técnicas o lo que sea para poder desarrollar productividad y digamos todas las investigaciones que Arauz ha hecho en esos temas, por ejemplo, cómo utilizarlos, digitalizarlos para que sean centros de información para una persona que use ese tipo de sistemas y mejorar la productividad. Entonces ahí es donde nosotros vemos este tema del contenido, del acceso, de la capacitación en favor del desarrollo de la sociedad de la información. Por supuesto, ahí generamos otro tipo de sectores como propiedad intelectual, como emprendimiento, como innovación. Y en general lo que estamos haciendo es introduciendo las tecnologías digitales dentro del sector agrícola, provocando lo que se conoce como la innovación. ¿En qué sentido? En que tenemos que hacer que algo llegue a generar con nuevas técnicas producción en una transformación muy sencilla, ¿verdad? Para poder lograr productividad. En ese sentido, nosotros también trabajamos en el tema de capacidades empresariales y de nuevo aparece aquí el uso de las tecnologías digitales.
que ya creo que lo he desarrollado suficientemente, la parte de encadenamientos productivos, que es la parte de vinculación entre los diferentes sectores y los diferentes actores, y por supuesto la parte de internacionalización, y ahí veo gente de Procomer que también nos ayudan en los temas de exportación y los sistemas de información. Pensemos en un sistema de trazabilidad para poder exportar a algunos países de Norteamérica o Europa, por ejemplo. Entonces vean que los sistemas de información realmente bien incorporados, bien utilizados, podrían ser agentes de desarrollo o de efectividad dentro de los sectores. Entonces aquí estamos también viendo, y no nos podemos olvidar de la parte del recurso humano. ¿Qué está pasando con el capital humano? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo lo trabajamos a nivel de capacidades? Y por ejemplo les digo, hay que trabajar en temas de acreditación en las universidades, pero también en materia de especialización técnica, tenemos que trabajar en materia de capacitación codelina y por supuesto en los temas de certificación para lograr que la gente eficientemente use las tecnologías digitales, aprendan, dejen de ser analfabetas digitales y pasen a ser activos digitales y personas que usan adecuadamente, y por el otro lado, los digitales dejen de ser analfabetas analógicos y empiecen a trabajar en los temas de incorporación de la agricultura en sus desarrollos. Entonces vean que son los dos sectores que se tienen que confabular para poder hacer ese desarrollo. Es lo que nosotros llamamos encadenamientos productivos y ese es precisamente lo que vemos como transversalidad de las tecnologías digitales. Perdón que vaya volado, pero es que Katia me está matando con eso. Entonces estamos hablando de innovación, es que me tiene un rótulo de este tamaño. Entonces estamos hablando de innovación. Se trata de hacer innovación y la innovación es sexy. Es decir, ¿quién dice que no podemos hacer algo sexy? ¿Cómo no vamos a desarrollar las cosas bastante sexys? Imagínense la cabeza de una persona sobre ese asiento de largo, se vería con un cuerpazo, ¿verdad? Entonces vean que es desarrollar cosas de una manera nueva, de una manera moderna, de una manera que sea eficaz y con lo que a nosotros se nos ocurre. Es hacer lo que Luis Jiménez de la Universidad de Costa Rica diría, hacerlo softwareable. Es decir, coger una idea del sector agrícola y hacer que en el uso de las tecnologías digitales las sistematicemos y eso le sirva a ese sector. O sea, hacerlo softwareable, lo que no es software en sí mismo, para poder generar nuevos desarrollos en favor de nuestra propia idea. Es hacer sexy el asunto. Las ideas pueden ser buenas. Si son buenas, nos van a producir rendimiento, y si hay rendimiento más creatividad, hay innovación, para tenerlo de alguna manera clara. Ahora, esas ideas muchas veces pueden ser malas. ¿A quién se le ocurriría vender banano empacado pero ya pelado? A nadie. Bueno, pero eso fue un esfuerzo real. Les aseguro que este tipo cayó inmediatamente. Lo empacaron ya pelado. ¿Qué quiere decir ahí? No hubo innovación. Si la idea es buena, si las cosas no son buenas y nosotros no tenemos toda la información, no tenemos las cosas adecuadas, esa innovación va a perder poder. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Ese tipo de fracaso, lo que queremos hacer es que con la información procesada, la información adecuadamente utilizada, sistemas que nos den inteligencia comercial dentro de los sistemas de producción y nos enseñen una serie de cosas, podamos empezar a generar mayores rendimientos y no tener ese tipo de fracasos. Y de eso es fundamentalmente lo que se trata. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener claridad y cómo convergemos en esto. Bueno, básicamente lo que tendríamos que tener es una visión de qué se puede hacer con esta tecnología o con las tecnologías digitales, qué es lo que el sector agrícola está necesitando. Entonces, ¿cómo logramos mayor competencia a partir de lo que el agricultor o el cliente está necesitando? ¿Cómo hacer que eso se traduzca dentro de una visión tecnológica para que el sector tecnológico pueda también, en un ámbito de competencia, desarrollar nuevas estrategias para que se las transmita al sector digital y éste pueda empezar a producir adecuadamente? Y eso es la visión de lo que debería ser la transversalidad de las tecnologías digitales y la política que nosotros estamos queriendo de una manera vista muy sencilla. Entonces, vean que es una sinergia de yin y yang y es volver a ser sexy de alguna manera la tecnología. ¿Qué hace la parte sexual? Bueno, casar a dos o juntar a dos o como le quieran decir. Y después podrían ser 3 o 4 o 5 o 6 dependiendo de la actividad que tengan. Y aquí la idea es ser productivo. Y hacerlo muy, muy, muy sexy. Pero además muy, muy, muy casadero con muy, muy, muy buenos productos. Y con muchos mejoramientos. Entonces vean que es una visión
de juntar unos con otros para poder empezar a generar productividad, y eso es lo que nos genera no solamente productividad, sino innovación, creatividad y nuevas transformaciones. Entonces, se acordarán de Avatar ustedes. ¿Se acuerdan Avatar, donde Jake solo se encuentra una muchachona llamada Naviti que le encanta, pero además él traía toda la tecnología, era un infiltrado de un grupo poderoso, más conocimiento, que tenía muchísimo más conocimiento y que tenía que buscar el desarrollo? Y venían a penetrar y su misión era conocer qué era lo que estaba pasando y empezaba a desarrollar. Y por eso les hablaba de que era un asunto sexy. Bueno, Jake se convirtió en una persona que después se convirtió en líder, salvó de la extinción a la población y empezó a generar un poco de actividades. Entonces estamos haciendo eso. Y un poco, si nos empezamos a dar cuenta de la transformación que Naviti provocó en Jake, fue total. El tipo aprendió de lo que era el ecosistema donde estaba viviendo, aprendió del pueblo, empezó a desarrollar nuevas teorías. El instrumento que utilizó para ganar la batalla fue un instrumento propio del sector nativo, del grupo nativo, para poder hacer el desarrollo de la actividad. Los que no han visto Avatar, háganlo. Además hay que verlo porque eso fue desarrollado por ingenieros costarricenses. Hay escenas desarrolladas en esa película por ingenieros costarricenses. Entonces, es una muestra además del tipo de actividad y de cómo podemos hacer ese matrimonio y esos encadenamientos. Ya voy, Katia, ya voy. Entonces, vean que en el sector de ecosistema digital, lo primero que hay, y ustedes piensen en un agricultor, ¿qué es lo primero que tiene un agricultor? Por supuesto, investigación de mercados prioritarios, eventos y contactos y cultura. Es el conocimiento y todo ese tipo de conocimientos. Lo segundo que hay es agentes locales, o sea, los propios vendedores, o ellos pueden distribuir utilizando intermediarios. Por supuesto que el sector de tecnología digital, el sector agrícola necesita, igual que el sector de tecnologías digitales, capacitación, recurso humano, tener claridad de qué es lo que está pasando y, por supuesto, proveedores. Esos todos lo sabemos. Todos los que hemos estado en procesos agrícolas o en procesos de producción o empresariales conocemos que esto es común a todos. Por supuesto, necesitamos conocer sobre información de mercados, políticas, ruedas de negocios, tenemos que hacer actividades y gestiones, y todo este tipo de plataformas son importantes para mejoramiento de la productividad, de la cultura, de la educación, de la capacitación en las tecnologías digitales. Y por supuesto la generación de una serie de proyectos, hablemos de finanzas, proyectos de acceso, proyectos de educación y este tipo de asuntos que perfectamente podrían ser desarrollados incluso hasta por las plataformas digitales en favor del sector agrícola. Entonces vean que con eso tenemos un sector que ya más o menos ustedes me pueden decir, bueno, pero en cierto modo eso ya existe para el sector agrícola o en cierto modo ya existe para el sector digital. Bueno, es que hay otra parte que falta. ¿Qué pasa con las redes de contacto, con las redes sociales, con toda la información que tenemos, cómo transmitimos información, cómo hacemos que la persona que produce suero antiofídico, que lo vende en $50 el centímetro cúbico, utilizando redes sociales, se elimina el intermediario y pase a venderlo a $150 el centímetro cúbico? Bueno, estoy inventando un ejemplo a partir de algo que sé que pasó. Entonces, utilizando la tecnología, aumentaron los rendimientos, aumentaron una serie de cosas. Entonces, vean que el conocimiento en redes sociales, el conocimiento en plataformas, el conocimiento del e-commerce, el e-learning, todo este tipo de cosas nos pueden ayudar a mejorar. Y, por supuesto, la otra parte es la infraestructura. Es decir, tener las capacidades, el acceso, la banda ancha para poder hacer ese tipo de desarrollo. Y eso es parte del componente de acuerdo social en que Marta me embarcó a hablar del acuerdo social de lo que se quiere. Es cómo hacer que todas las instituciones del Estado utilicen las tecnologías digitales para el desarrollo y empezar a trabajar en esto y lograr accesibilidad dentro de lo que se conoce como la comunidad, la sociedad del conocimiento, que era lo que veíamos antes en una de las filminas que les presenté. Entonces, con eso básicamente es lo que queremos con el desarrollo y cómo las tecnologías y las políticas del sector privado han desarrollado en favor del sector agrícola utilizando tecnologías digitales. Los ejemplos que vamos a ver de algunos empresarios pues están alrededor de este tipo de cosas y qué es lo que nosotros estamos aspirando, y con eso lo que estoy haciendo es enseñándoles apenas el papelito o la envoltura del caramelo que nos vamos a comer después. Y con eso, pues, termino y creo que yo espero haber sido suficientemente claro en lo que les expuse. Muchísimas gracias.